El libro de Judith, una historia de fe, valentía y liberación. El libro de Judith, contenido, contexto histórico y a quién fue dirigido. El libro de Judith es una obra literaria hebrea que narra la historia de una viuda judía llamada Judith y su papel en la liberación de su pueblo del ejército asirio. Aunque no forma parte del canon bíblico judío, es considerado deuterocanónico por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa I. Resumen del contenido. La historia se desarrolla en el contexto de la ocupación asiria de Judea. El ejército asirio, liderado por el general Holofernes, amenaza con destruir a los israelitas. La ciudad de Betulia, donde vive Judith, es asediada por el ejército enemigo. Judith, una mujer de gran fe y valentía, decide actuar para salvar a su pueblo. Se presenta ante Holofernes, lo seduce y lo mata mientras duerme, cortándole la cabeza con su propia espada. Con la cabeza de Holofernes, Judith regresa a Betulia y anima a su pueblo a luchar contra los asirios. El ejército asirio, desmoralizado por la muerte de su líder, huye y los israelitas son liberados. Contexto histórico. La fecha exacta de la composición del libro de Judith es incierta, pero se estima que fue escrito durante el periodo de los Macabeos, mediados del siglo II a.C. Esta época se caracterizó por la lucha del pueblo judío contra la dominación seleucida, lo que podría explicar el énfasis en la resistencia y la liberación en el libro 15. Algunos estudiosos sugieren que el libro es una Roman à clef, es decir, una ficción literaria que utiliza personajes históricos reales, en este caso, Nabucodonosor, rey de Asiria. Podría ser una referencia a Tigranes el Grande, un poderoso rey armenio que conquistó territorios similares a los mencionados en el libro. ¿A quién fue dirigido? El libro de Judith fue probablemente dirigido al pueblo judío en general, especialmente a aquellos que se encontraban bajo la opresión de un poder extranjero. El libro ofrece un mensaje de esperanza y aliento, recordando a su audiencia que Dios siempre está con ellos y que pueden vencer cualquier adversidad con fe y valentía. El libro también destaca la fuerza y el potencial de las mujeres, desafiando las normas de género de su tiempo. Judith, una mujer humilde, se convierte en una heroína que salvó a su pueblo. Simbolismo y lecciones. El libro de Judith está lleno de simbolismo y ofrece lecciones atemporales. Judith representa al pueblo de Israel, que se enfrenta a la adversidad con fe y valentía. Su victoria simboliza la liberación del pueblo de Dios ante la opresión. El libro también destaca la providencia divina, es decir, la intervención de Dios en la historia humana para proteger a su pueblo. Judith, con su fe y valentía, se convierte en un instrumento de Dios para liberar a su pueblo. Conclusión. El libro de Judith es una obra literaria fascinante que ofrece una historia de fe, valentía y liberación. Su mensaje de esperanza y aliento sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que podemos enfrentar cualquier desafío cuando confiamos en Dios y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. El libro también destaca la importancia de la resistencia frente a la opresión y la fuerza y el potencial de las mujeres. ¿Cuál es el mensaje principal del libro? El mensaje principal del libro de Judith es la importancia de la fe y la valentía en la lucha contra la injusticia y la opresión. En la historia, Judith representa al pueblo judío que se enfrenta a la amenaza del ejército asirio. Su fe en Dios y su valentía la llevan a actuar para salvar a su pueblo, realizando un acto audaz que termina con la muerte de Holofernes y la liberación de su pueblo. El libro nos recuerda que Dios está con su pueblo en tiempos de dificultad. Judith confía en que Dios la guiará y la ayudará a vencer al enemigo. La valentía y la acción son necesarias para resistir la opresión. Judith no se queda pasiva ante la amenaza, sino que actúa con determinación para proteger a su pueblo. La fe puede mover montañas. La fe de Judith en Dios le da la fuerza para realizar un acto que parece imposible. El libro de Judith es un llamado a la acción para todos aquellos que se enfrentan a la injusticia y la opresión. Nos recuerda que podemos vencer cualquier desafío cuando confiamos en Dios y actuamos con valentía y determinación. ¿Cómo se relaciona el mensaje con el contexto histórico? El mensaje del libro de Judith se relaciona profundamente con el contexto histórico en el que fue escrito, la época de los Macabeos, siglo II a.C. Este periodo se caracterizó por la lucha del pueblo judío contra la dominación seleucida, que buscaba imponer el helenismo y suprimir las prácticas religiosas judías. El libro ofrece un mensaje de esperanza y aliento al pueblo judío, que se encontraba bajo la opresión de un poder extranjero. La historia de Judith y su victoria sobre Holofernes es una alegoría de la resistencia judía contra el poderío seleucida. Aquí te explico cómo se relaciona el mensaje con el contexto histórico. Resistencia a la opresión. La historia de Judith, una mujer que se levanta contra el ejército invasor,
representa la resistencia del pueblo judío contra la dominación seleucida. Fe en Dios. El éxito de Judith se atribuye a su profunda fe en Dios, un mensaje que resonaba con el pueblo judío que se aferraba a sus creencias en medio de la persecución. Liberación. La liberación del pueblo de Judith del ejército de Holofernes simboliza la esperanza del pueblo judío de liberarse de la opresión seleucida y recuperar su independencia. El libro de Judith, aunque ficticio, se convierte en un instrumento de motivación para el pueblo judío. Su mensaje de esperanza y valentía, en un contexto de lucha y persecución, les recuerda que la fe y la acción pueden llevar a la liberación. Es un llamado a la resistencia, a la confianza en Dios y a la lucha por la libertad. ¿Cómo se usó el libro para motivar al pueblo judío? El libro de Judith fue utilizado como una poderosa herramienta para motivar al pueblo judío durante la época de los Macabeos, un periodo de intensa lucha contra la dominación seleucida. Su mensaje resonó con el pueblo judío que luchaba por mantener su identidad religiosa y cultural ante la amenaza del helenismo. Aquí te explico cómo se usó para motivar. Ejemplo de valentía. Judith se convirtió en un modelo a seguir para el pueblo judío. Su valentía y determinación para derrotar a Holofernes, un enemigo poderoso, inspiró a los judíos a luchar contra la opresión seleucida. Esperanza y fe. La historia de Judith les recordaba que Dios siempre está con su pueblo y que la victoria es posible, incluso ante la adversidad. La fe de Judith en Dios y su confianza en su intervención divina les infundió esperanza en momentos de dificultad. Liberación y resistencia. La liberación del pueblo de Judith en la historia simbolizaba la esperanza de los judíos de liberarse de la dominación seleucida y recuperar su independencia. El libro les recordaba que la resistencia era posible y que la lucha por la libertad valía la pena. Fortaleza de la mujer. Judith, una mujer que se convierte en la heroína de la historia, también significó un símbolo de fortaleza para las mujeres judías que se enfrentaban a la supresión cultural y social. El libro de Judith se convirtió en un instrumento de motivación para el pueblo judío. Su mensaje de esperanza, valentía y resistencia resonó en un contexto de lucha y persecución. Les recordaba que la fe en Dios, la acción y la confianza en sí mismos podían llevar a la liberación. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.